Estas jornadas, como sabéis, se organizan conjuntamente con el excelentísimo Ayuntamiento de León, con la colaboración de la Nueva Crónica y la Cámara de Propiedad Urbana. El tema de hoy que nos lleva es la oportunidad de los fondos de recuperación para una reforma estructural en el sector de la rehabilitación. Esta conferencia corre a cargo de Javier Martínez Ramiro, director general de la Vivienda del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Y con esto te cedo la palabra, Javier. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues lo primero, gracias a la Cámara por la invitación, que ya me voy a ir haciendo habitual. Hemos tenido la pandemia por medio que nos ha impedido venir más, pero yo creo que es de agradecer la proactividad que tenéis en organizar estos foros, que para nosotros, que estamos siempre en un nivel que no tenemos la cercanía con las administraciones que luego gestionan, y aprovecho, Luis Miguel, para darte las gracias por también, no solamente por cómo nos acogéis, sino por cómo lo estáis gestionando, que yo creo que tiene un mérito tremendo, ¿no? Porque esto es una primera reflexión que empiezo diciendo, ¿no? O sea, realmente el reto que supone para las administraciones, para los tres niveles al final, porque desde el Estado tenemos que implementar ese marco regulatorio y general, pero luego las comunidades autónomas tienen que trasladarlo a su gestión, tanto a nivel de convocatoria como a nivel de concertación de ayuntamientos y de acuerdos para focalizar, como ahora comentaremos, en barrios, etcétera. Y todo ese trabajo es adicional a lo que ya vienen realizando normalmente, ¿no? Con lo cual el esfuerzo que están haciendo las administraciones en este asunto es realmente muy de agradecer desde los que estamos empujando, porque sabemos lo que supone en el día a día, ¿no? Pero es verdad que la oportunidad, no sé cuánto tiempo tengo así... 40 minutos, vale. 30, 40. Vale, pues... Bueno, yo creo que lo primero es, lo primero que sí que quiero dejar muy claro es que aquí esto no se trata de movilizar unos fondos que vienen de una manera coyuntural, excepcional, que también, pero sino lo que se trata en realidad es de protagonizar una verdadera revolución sistémica de lo que supone la rehabilitación residencial en España, ¿no? Esto se está produciendo a nivel de toda Europa y se estaba produciendo ya con iniciativas antes de la pandemia, ¿no? y bastante antes, ¿no? Que a muchos os sonará cuando se hablaba de la ola de renovación, de la Renovation Wave, y luego se empezó a hablar o enganchar esa ola de renovación con toda esta estrategia del plan de recuperación, transformación y resiliencia, pero en el fondo es algo que venimos trabajando desde hace ya, pues yo estoy en el Ministerio desde 2012, pues imaginaros, desde 2012 se sacó la primera estrategia para rehabilitación energética de edificios de nuestro país, ¿no? Que es una estrategia que se presentaba en todos los países de la Comisión, a la Comisión Europea, y que básicamente ya identificaba cuáles son las barreras que nos están impidiendo realmente abordar la rehabilitación de nuestro parque de viviendas de una manera ambiciosa y con la suficiente profundidad como para al final no solamente conseguir una reforma superficial, ¿no? Sino conseguir que esa reforma realmente termine consiguiendo lo que pretendemos ahora también de una manera ambiciosa con estos fondos, y es empoderar a las familias en la gestión de su energía, en la gestión de su calidad de vida y en conseguir darles el impulso necesario para que rehabiliten sus edificios, ¿no? Y sus viviendas, ¿no? Entonces, estas estrategias que se iban redactando, como digo, desde 2013, 2017 se renovó, en 2021 se volvió a renovar. La estrategia española siempre ha tenido la mejor puntuación de todas las estrategias de la Comisión. O sea, esto es algo que no se sabe mucho, pero es verdad que habíamos hecho muy bien los deberes estratégicos, pero no hemos sido capaces de implementarlo. O sea, tozudamente venimos rehabilitando en esos términos de ambición y de profundidad, pues del orden de 30.000 viviendas al año en toda España, y tenemos que ponernos en un escenario de 300.000 en 2030, ¿no? Para continuar con esas 300.000 al año hasta 2050. Y ese es un escenario que tiene una componente energética importante, que, como digo, no es ahora consecuencia de la situación que se ha puesto en evidencia de debilidad no solo de España, de todos los países europeos frente a la energía que consumen,
sino que pretende provocar una renovación mucho más transversal donde se aborden cuestiones de salubridad, cuestiones de conservación, es decir, todo, de accesibilidad, por descontado, todos los parámetros que en el fondo necesitan enfocarse cuando uno se plantea rehabilitar un edificio, ¿no? Y rehabilitar una vivienda. Entonces, lo más importante es que con los fondos del Plan de Recuperación se pretendía desde la Comisión Europea efectivamente dar un impulso a la recuperación económica, ¿no? Este es el objetivo fundamental, ¿no? Pero a diferencia de otros planes u otros fondos, lo que desde mi punto de vista con mucho acierto planteó la Comisión Europea es decir, bien, yo te voy a dar efectivamente 70.000 millones de euros para que hagas un plan de recuperación de la actividad económica y que podamos salir de estos 2 años de pandemia tan duros, ¿no? Pero lo tienes que focalizar en algo que realmente sea transformador, en algo que sea resiliente, en algo que tenga una componente determinada o un porcentaje determinado de sostenibilidad, que tenga un porcentaje determinado de digitalización y por lo tanto te voy a poner unos objetivos que realmente me garanticen a mi Comisión Europea, que no olvidemos que somos todos, no son alguien externo, ¿no? Pero que nos garanticen como Comisión Europea que estos fondos se van a emplear para algo estructural, ¿no? Y que para algo que tiene vocación de permanencia en el tiempo en las próximas décadas, ¿no? Y eso nosotros desde el primer momento lo identificamos con esto que llevábamos trabajando ya, y ni siquiera desde 2010, desde años anteriores, ¿no? Desde 2009-2010, iba a decir no desde 2012, sino desde 2009-2010 ya se iban desarrollando normativas y se iba focalizando mucho en cómo poder acometer esta rehabilitación del parque residencial, ¿no? De manera que en el fondo nos cogió, y esto no suele ser así, o sea, nos cogió con los deberes hechos, es decir, sabíamos lo que ocurría, sabíamos cuáles eran las barreras y teníamos una intuición de cuáles son las medidas que podían, si no romper de una manera drástica, porque eso es muy complicado cuando estamos hablando de un tema muy sistémico, sí por lo menos ponernos en un camino que en un escenario, como digo, de X años y como mínimo antes de 2030, ponernos en una inercia que ya llegara hasta 2050, que no olvidemos que en 2050 la Comisión Europea se plantea que la descarbonización del parque residencial, es decir, eso significa que no haya combustibles fósiles que sean los que protagonicen nuestras instalaciones térmicas o de refrigeración, ¿no? Esto es muy complicado, como imaginaréis, ¿no? Pero es donde tenemos que empezar. Y digo esto porque no lo debemos enfocar en ningún caso, y así lo hicimos nosotros, no lo debemos enfocar como unos fondos que hay que consumir en un periodo determinado. Por supuesto, no nos podemos permitir no consumirlos. Es decir, que esto tiene que estar ejecutado en junio de 2026, esto es una responsabilidad, y si lo hacemos medianamente bien, es muy posible que hasta podamos reclamar más recursos porque se nos hayan agotado los que vayamos a implementar aquí, ¿no? Pero esto tendrá continuidad. Es decir, estoy absolutamente convencido, porque ahora mismo en la Comisión Europea están debatiendo la modificación de la Directiva de Eficiencia Energética y en esa modificación de la Directiva va a haber algún momento en el que nos van a decir a los países, a ver, ¿en qué fecha vas a restringir determinadas ventas o alquileres de viviendas que no reúnan los requisitos básicos de eficiencia energética y de emisiones de CO2. Es decir, que eso es un escenario que la Comisión va a apostar por él, ya viene avisando, y si apuesta por una regulación, digamos, en ese sentido, también significa que va a seguir poniendo recursos con seguridad, ¿no? Y desde el Estado vamos a seguir poniendo recursos. Es decir, que quien inicie esta actividad, ya digo desde un punto de vista empresarial o desde el punto de vista de alianzas entre el sector, va a encontrar un recorrido muy largo, ¿no? Pero lo más importante de todo esto, en el fondo, es que con esta actividad que, como digo, genera actividad económica, que ya sabemos que la construcción
pues tozudamente ha sido una de las principales actividades que han sacado, que ha tirado de la actividad económica después de las crisis, ¿no? O sea, siempre ha sido así y se espera que también tenga un protagonismo importante, ¿no? Pero no tiene nada que ver la construcción, si me permitís, de hacer infraestructuras o de mera urbanización, que una actividad de construcción que se centra en la rehabilitación del parque existente y, por lo tanto, se centra en los hogares donde viven las familias, ¿no? Entonces, esto, la vuelta de tuerca adicional que tiene es que si conseguimos generar esta actividad de rehabilitación en profundidad, vamos a generar empleo, evidentemente, vamos a generar actividad económica, vamos a generar una sinergia empresarial de gestión de esa rehabilitación, de ejecución de esa rehabilitación, que además es anticíclica, es decir, que las empresas constructoras que están acostumbradas a sufrir los altibajos del ciclo económico y que, porque están focalizadas normalmente siempre en la obra nueva y no están acostumbradas a tener un volumen de negocio importante en la rehabilitación, van a poder tener esa actividad anticíclica continuada en el tiempo y que les va a permitir mucha mayor capacidad de resistencia a esos ciclos, ¿no? Bueno, pues esto, en realidad, a quien más beneficia es a la gente que vive en esas viviendas, porque desde el día siguiente que hace esa rehabilitación va a tener mejor calidad de vida. Y entonces, esta concatenación de virtudes, de alguna manera, es lo que desde mi punto de vista hace que ya no tenga marcha atrás. Es decir, esto es como digo, es una estrategia efectivamente a nivel europeo, a nivel nacional, pero sobre todo es algo que repercute de una manera directa en la calidad de vida de la gente. Y es porque repercute en su gasto energético, pero también repercute en su confort, repercute en su salud, en la medida en que se abordan situaciones de salubridad, que por supuesto se abordan situaciones de pobreza energética, en fin. Y desde ese punto de vista, nosotros lo que planteamos desde el primer momento, y eso es una pieza que todos tenemos que tener muy claro, es que en la concepción de la rehabilitación debe ser una concepción transversal, es decir, debe ser una concepción que analice cómo tengo el edificio, qué potencial de mejora tengo, que en ese potencial de mejora nunca se olvide, y por eso se pone como requisito el ahorro, la eficiencia energética, pero que incorpore todas aquellas demandas que la propia comunidad de propietarios o el propietario del edificio o de la vivienda ya tiene identificadas como carencias del edificio, ¿no? Y ya sea desde el punto de vista de conservación, de accesibilidad, de todas las prestaciones del edificio, ¿no? Y que interprete adecuadamente que si esas necesidades que ya tiene identificadas las aborda incorporando la eficiencia energética, todo eso le va a salir mucho más económico. Esto llega para todas las actuaciones de rehabilitación en términos de volumen que queramos abordar, es decir, una rehabilitación que necesite una rehabilitación estructural, que necesite... Probablemente no. Lógicamente, la actividad, la gran rehabilitación que precisa un tema estructural o que precisa un abordaje mucho más intenso, no va a tener suficiente con esa componente de ayudas, de deducciones fiscales que ahora comentaremos, ¿no? Pero sí va a tener un empujón muy considerable, ¿no? Y lo que sí va a poder abordar es todo aquel parque que, estando en unas condiciones habitables y estando en unas condiciones que aparentemente hasta ahora pues hemos considerado que eran aceptables, puedan dar ese salto de mejora que como digo, les permita subsistir en unas condiciones óptimas durante los próximos 50 años. Y al final es de lo que se trata, ¿no? de conseguir esa renovación. Entonces, el primer mensaje que hay que trasladar a la gente, que es al final lo que tiene que, al propietario de la vivienda o del edificio, que es el que tiene que impulsar la rehabilitación, es que esto es una oportunidad de renovación del edificio. No es una oportunidad solo de rehabilitación energética ni de ahorro energético, es una oportunidad de renovación. Y esto cabe aquí, ¿no? ¿Qué hemos puesto en marcha? Porque es también importante identificar todas las líneas para poder abordar esto. En primer lugar, evidentemente, las líneas de ayudas, ¿no? A nosotros la línea de ayudas tiene básicamente, tiene varios programas donde evidentemente nosotros tratamos de estimular que a mayor ambición en el ahorro energético que se proponga, mayor porcentaje de ayudas y mayor estímulo que tiene desde la Administración, ¿no? De manera que, ¿en qué se traduce eso? Pues que para el propietario va a poner el mismo dinero o incluso menos dinero si aborda una rehabilitación donde el ahorro energético que consigue
es del 60% de ahorro de consumo que si el ahorro que consigue es del 45 o del 30. ¿Por qué? Porque el porcentaje de ayuda va a ser mayor, porque va a tener además un complemento de deducción fiscal que actúa sobre toda la parte que no tenga ayuda, y eso lo que hace es aplanar lo que se tiene que gastar cada vecino. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Imaginaros una rehabilitación en la que haya que hacer una inversión bueno, pues de 20.000 euros o 22.000 euros por vivienda, ¿no? Bueno, pues de aquí ya se tiene que, si alcanza el 60% de ahorro energético, ya directamente de ayuda directa va a tener 18.800 euros. Del resto del dinero puede tener una deducción fiscal. Esa deducción fiscal es del 60% de ese resto de ayuda, ¿no? Y del resto que le quede, que tenga que pagar cada vecino, va a tener un préstamo que van a poner todas las entidades financieras, porque esa es otra de las claves de todo este sistema. Las entidades financieras van a poner productos de financiación para las comunidades de propietarios, no para cada vecino, sino para las comunidades de propietarios o para los propietarios, evidentemente, que les van a permitir financiar en hasta 10-12 años, con una carencia de 2 años en el préstamo, con unos tipos de interés que en general van a estar, incluso puede que los consigamos mejorar, pero en torno al 5% de interés, algunos bancos están ofreciendo ya menos, ¿no? Incorporando un aval del 50% del Estado, ¿no? Con lo cual, las entidades financieras que hasta ahora ni se les ocurría invertir o prestar a las comunidades de propietarios, salvo alguna honrosa excepción, pero que no encontraban aquí un nicho de negocio, ya todas están implementándolo, porque además de esa modificación en la ley de propiedad horizontal respecto a las mayorías que les permite, hemos hecho una modificación en la ley del suelo que ya se estaba haciendo, pero expresamente habilita a las comunidades de propietarios para financiarse para este tipo de actuaciones. Hemos incorporado también una modificación en la propia ley de propiedad horizontal donde permite que el cobro de esos créditos para eficiencia energética estén en una posición de prioridad respecto a otros créditos que les da también confort. Es decir, que las entidades financieras entran a complementar. ¿Con qué acaba ese esquema? Con las derramas. La derrama se ha terminado en cuanto al esquema de financiación de las comunidades de propietarios. El esquema clásico era: yo tengo que hacer esta obra, normalmente pues porque tengo una IT desfavorable, porque tengo una patología, por lo que tal, pues empiezo acumulando una derrama, cuando tengo ya el dinero suficiente, pues ya hago la obra, ¿no? Esto ya se cambia completamente, ¿no? el sistema, sino que yo tengo esta ambición de renovación. Puedo comenzar incluso elaborando lo que hemos denominado el libro del edificio existente, que es un documento técnico que te plantea cuál es la foto de tu edificio, la situación actual del edificio desde todos los parámetros, insisto, cuál es el potencial de mejora que tiene y con una evaluación económica de qué supondría poder llegar a ese potencial de mejora, ¿no? Este es un documento que nosotros planteamos que se subvencione al 100%. Evidentemente, luego cada técnico te puede pedir los honorarios que quiera, pero nuestra estimación con los colegios de arquitectos y de arquitectos técnicos ha sido que pueda abordarse con una subvención del 100% de los honorarios. De tal manera que a la comunidad de propietarios o al propietario no le cuesta nada. Es decir, encarga a un técnico que solicite la ayuda para elaborar ese libro de edificio existente y le elabora esa foto. Porque lo primero que necesita conocer el propietario es a dónde va a llegar, ¿no? O sea, un propietario no tiene por qué ser técnico, no tiene por qué tener conocimientos de cómo está su edificio ni de qué necesita, y por lo tanto necesita un documento que no le sea muy gravoso, que le permita ver hacia dónde va, ¿no? Este documento, como digo, puede ser ese pistoletazo de salida, pero luego la aproximación se puede hacer sucesiva, es decir, aquel que ya está convencido pues puede ir directamente a solicitar una ayuda para hacer la obra. Y entonces esa ayuda incorpora, por supuesto, los gastos de derogación de proyecto, las tasas municipales, los gastos de gestión de quien se encargue de gestionar todo ese paquete, es decir, eso incorpora todo. Pero si una comunidad de propietarios o un propietario no lo tiene claro y quiere dar un siguiente paso, puede solicitar una ayuda para la redacción del proyecto. Esta ayuda para la redacción del proyecto no es del 100% del proyecto, es de un porcentaje, ahora no recuerdo si es el 40% aproximadamente, depende de la entidad,
del proyecto, pero ya le permite dar un paso más donde ya concreta ese libro de edificio existente a un proyecto específico, ¿no? Y con esa aproximación ir tomando decisiones, que es en el fondo lo que tenemos que activar en las comunidades de propietarios y los propietarios, ¿no? Bueno, pues una vez tomada la decisión, como digo, ya se activan todas las líneas de estímulo, ¿no? Se activa la ayuda, que se puede solicitar para toda la obra completa y, como digo, cubriendo todos los gastos. Se activa la deducción fiscal, que evidentemente se producirá una vez ejecutada la obra y que, como digo, es una deducción fiscal que a veces se dice, no, pero las deducciones fiscales no van a llegar a toda la población porque hay gente que no... Bueno, es que a lo mejor la deducción fiscal tiene tal alcance que es prácticamente total, es decir, a toda persona que le hagan una deducción fiscal, para que, resumiendo, es sobre un máximo de 15.000 euros, digo en el caso de que rehabilitemos el edificio, no de que hagamos una rehabilitación más parcial de vivienda con ventanas o con una instalación más individual, pero si abordamos la rehabilitación del edificio, con el ahorro mínimo del 30% en consumo, podemos acceder a una deducción fiscal del 60% de las cantidades sobre las que no tengamos ayudas, ¿no? Y hasta un máximo de 15.000 euros. Pero esa deducción fiscal la podemos repartir durante 4 ejercicios. De manera que casi cualquier persona ha tenido que tenga rentas por cuenta ajena, pero también una pensión. Es decir, que todo aquel al que le hayan retenido la agencia tributaria de su nómina, de su pensión, de lo que sea, va a poderse deducir porque repartido en 4 años y descontando las ayudas, esto alcanza prácticamente a todo el mundo. Entonces, ¿qué otra ventaja tiene? Las ayudas no tributan. Es decir, hasta ahora, y sigue siendo así. Normalmente cuando te dan una subvención, esa subvención tributa. Entonces, tú te compras un vehículo eléctrico, te dan una subvención por el vehículo eléctrico y al año siguiente, que en el fondo no significa más que la ayuda que tú pensabas que era de 3.000 euros, de lo que sea, de 4.000 o de 5.000, pues resulta que es de 3.000, porque luego te han puesto esa deducción fiscal, ¿no? Pero es verdad que eso ha generado, sobre todo en el caso de viviendas y de comunidades de propietarios, ha generado muy mala fama a las ayudas a la rehabilitación, porque decía, oye, sobre todo si yo tengo un perfil socioeconómico que no me permite hacer inversiones y es un dinero que no me lo voy a quedar yo, porque es un dinero que llega a la comunidad de propietarios, pero va directamente al constructor, al arquitecto, al gestor, tal, y yo no he visto nada. Evidentemente se ha materializado en la rehabilitación del edificio, pero yo no he tenido ahí una ganancia, ¿no? Económica, ¿no? De manera que esto entorpecía muchas de las concesiones de ayudas porque los vecinos sencillamente no querían asumir esa tributación al año siguiente, ¿no? Bueno, pues esto se ha eliminado, o sea, esas ayudas ya no tributan, ¿no? No solamente deducen, sino que no tributan. Por lo tanto, entra también la financiación privada, es decir, sobre esa pequeña parte que sean de 3.000, de 4.000 euros, de lo que sea, ¿no? En función de la inversión que se haya hecho y que no lleguen las ayudas. Sobre eso entra la financiación privada, como digo, de las entidades financieras, que con una carencia de 2 años, es decir, sin adelantar los vecinos tampoco nada, sino adelantando el banco las certificaciones de obra, los pagos que haya que hacer, ellos van a conceder la financiación. Prácticamente todas las comunidades autónomas van a adelantar las ayudas, es decir, o un porcentaje de ayudas, pues unas el 20, otras el 30, otras el 50% de las ayudas se van a adelantar también a la comunidad de propietarios. Es decir, se ha construido toda una estructura de estímulo de la actividad que lo importante es que sepamos contarla y que seamos capaces de canalizar a los propietarios y a las comunidades de propietarios porque tiene un espectro grandísimo, ¿no? Y es verdad que hay una parte que nos toca a las administraciones mucho más activa, ¿no? O mucho más proactiva, que es la de los barrios, ¿no? O sea, y cuando hablamos de barrios no nos referimos a cualquier barrio. Hombre, lo que tratamos de estimular con el programa que denominamos de barrios, donde delimitamos junto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, delimitamos un entorno que llamamos de entorno residencial de rehabilitación programada. Lo que tratamos es precisamente de focalizar
donde los vecinos van a tener más dificultades para abordar un proceso como este por sus propios medios, ¿no? Ya sea por cuestiones económicas, a veces por cuestiones de desestructuración social, por patologías de las propias viviendas. Es decir, al final hay entornos donde por mucho que pongas, por muchas ayudas y muchas líneas que pongas, va a ser difícil que el propio vecino se movilice. Por lo tanto, ahí indudablemente las administraciones tienen que dar un paso al frente y tienen que tutelar un poco esos procesos para que realmente tengan éxito, ¿no? Ahí es donde estamos intentando delimitar ahora con todas las comunidades autónomas y con los ayuntamientos que están interesados, que por supuesto imagináis que son muchos, esos acuerdos en los que podamos incrementar las ayudas en esos entornos, podemos focalizar ahí una oficina de rehabilitación que permite ese acompañamiento a los vecinos, establecemos además la posibilidad de que esas ayudas para los edificios vengan acompañadas de un porcentaje de fondos también para la rehabilitación del entorno del espacio público, es decir, ya tiene una componente más focalizada de la administración. Pero el programa general de edificios es para todos y ahí la comunidad autónoma es la que saca la convocatoria para todos para todo el territorio y donde cada comunidad de propietarios o cada propietario puede ir a solicitar las ayudas y es por estricto orden de llegada. Y lo digo esto porque no nos durmamos. Es decir, que esto, 3.000 millones parecen muchos millones, son 3.400, lo que es que bueno, la estimación que tenemos de las deducciones fiscales están en torno a los 400 y pico millones, eso no lo sabremos hasta que no lleguemos a ese punto, pero más o menos es la estimación que hemos hecho, y 3.000 millones pueden parecer muchos, pero no son tantos. Es decir, en el fondo, como esto se movilice de verdad, bueno, pues podemos encontrarnos ante la alegría, desde el punto de vista de tener que solicitar más fondos para darle continuidad o poder implementar anticipadamente nuevos planes que den continuidad a esto. Pero yo creo que el momento es este. O sea, al final esa conjunción de medidas que os he dicho, bueno, van a tener un recorrido, pero no seguramente vayan a tener esta ambición y estos porcentajes de ayuda de manera indefinida, ¿no? O sea, hay que aprovechar este momento que todo se ha conjuntado y todo se ha alineado para estimular esta actividad, ¿no? Y en el fondo esto lo que genera además es una nueva, como digo, un nuevo sector de actividad. Es decir, lo mencionaba al principio, no existe el gestor o el agente rehabilitador, ¿no? Es una figura que el trabajo con comunidades de propietarios que son complejas en la toma de decisiones, que son, bueno, que no permiten una agilidad ni una toma de decisiones como el que es un propietario único, eso requiere un desgaste y requiere una gestión que a nadie se nos escapa, ¿no? Entonces, esta figura del gestor o agente rehabilitador que permitimos en la normativa y que estimulamos en la normativa, lo que pretende ser es una nueva figura que venga para precisamente hacer ese trabajo de mediación, ¿no? y de gestión, ¿no? Y que es el que tiene que ir bueno, instrumentando tanto los trabajos técnicos que se tengan que realizar, el apoyo en la selección de contratistas, la solicitud y el papeleo de burocracia de gestión de ayudas, el asesoramiento también en estos temas fiscales. Es decir, en el fondo es trasladar un conglomerado que es complejo y que no olvidemos que esto somos conscientes de que no es sencillo de interpretar para un vecino, ¿no? Para una familia. Esto hay que trasladárselo de una manera fácil a las comunidades de propietarios, ¿no? Y esto hay que trasladárselo sin más que informando, ¿no? O sea, porque al final lo que necesita ese propietario es tener una información rigurosa que le permita tomar decisiones. Pero esto, como digo, es una actividad que van a asumir seguramente muchos perfiles o perfiles muy diferentes de los que ya están actuando en el mercado, ¿no? O sea, pueden ser desde un técnico que ya aporta lógicamente una parte de conocimiento, puede ser una empresa constructora que ya da una parte de la solución, puede ser una empresa energética que da otra parte de la solución, incluso entidades financieras que se asocian con otros perfiles. ¿Qué está generando esto? Pues está generando afortunadamente una estructura de alianzas entre diferentes
perfiles empresariales y profesionales que yo creo que es interesantísima, ¿no? Porque todos sabéis que el sector de la construcción ha sido un sector siempre muy conflictivo, ¿no? O sea, muy de mucha gresca. O sea, el arquitecto con el propietario, con el promotor, con la administración, con el constructor, bueno, ha sido todo un ecosistema bastante ruidoso, ¿no? Y justamente con esto estamos consiguiendo que, como es difícil que alguien tenga una posición de dominar todos los ámbitos, se estén produciendo esas alianzas, ¿no? Al menos en esta primera etapa, ¿no? Oye, pues esta empresa constructora, que además ya trabaja con tal entidad financiera, pues es para la entidad financiera que le da la tranquilidad de que esa obra se va a hacer bien, ¿no? O este técnico que ya tiene relación con X empresas constructoras por un lado, con empresas energéticas, con entidades financieras también, canaliza un poco toda esa dificultad de lectura y le da una oferta a la comunidad de propietarios transparente y a medida, ¿no? Que yo creo que es también otra cosa importante, ¿no? Bueno, pues este tejido se está produciendo, ¿no? Y yo creo que es importante el trasladar ese mensaje de que animar a que se produzca, porque lo que necesitan precisamente las comunidades de propietarios ahora es saber a quién llamar. Yo creo que esto es importantísimo. Evidentemente los colegios profesionales, está aquí Eva, y están haciendo un trabajo importante bueno, no solamente de posicionarse su colectivo profesional como un agente importante, sino de ser a su vez plataforma de todos los que están movilizándose alrededor, ¿no? En muchas ocasiones hay comunidades autónomas que están contando con los diferentes colegios para oficinas de rehabilitación, para generar ayuda, además, incluso en la gestión de las ayudas. Bueno, pues todo este tejido lo tenemos que ir conformando, y esto lo tenemos que conseguir poniendo todos un poquito yo creo que de confianza, ¿no? que es probablemente lo que más cuesta al ciudadano a veces cuando estamos hablando de ayudas públicas que no siempre han llegado con la agilidad suficiente, que no siempre han llegado que no siempre han llegado, seamos realistas, ¿no? Y esa certidumbre de que esto está pensado para que funcione es lo que tenemos que trasladar a la gente, ¿no? O sea, que estas ayudas realmente están pensadas para no fallar, ¿no? Y yo creo que esto, desde mi punto de vista al menos, yo creo que es garantía de éxito. Es decir, podemos encontrar mayores problemas en la gestión de las ayudas, luego vendrá la concesión de las licencias, que es un tema importantísimo y que afortunadamente León no tiene ese problema, pero es verdad, estamos a veces cuando desde el Ministerio vemos con mucha preocupación pues todas las posibles barreras que al final pueden terminar siendo cuellos de botella finalmente para esta actividad, ¿no? Y una de ellas es, oye, ¿van a ser las comunidades autónomas o los ayuntamientos, en el caso de los barrios, capaces de gestionar la concesión de ayudas con agilidad y con eficacia? Pues seguramente no todas lo conseguirán, ¿eh? O sea, no todas lo conseguirán con la misma velocidad. Pues el que la consiga más rápido se llevará más fondos, porque aquí en junio del año que viene barremos y el que corra más es posible que reciba más fondos. Y no solamente los propios nuestros, sino incluso posiblemente hasta fondos de otras componentes que puedan no haberse activado rápido, ¿no? De manera que la activación de las administraciones es importantísima, ¿no? Es absolutamente fundamental. Pero luego vendrá, como digo, la concesión de licencias. Y yo le preguntaba a Luis Miguel, digo, oye, ¿cómo vais con esto? Y me decía, oye, pues afortunadamente pues vamos muy bien. O sea, que no tenemos un problema aquí como hay en otros sitios que se tardan 2 años en conceder una licencia, ¿no? Y esto no podemos fracasar por ahí, ¿no? Igual que no podemos fracasar, como digo, con la concesión, la propia adjudicación de las ayudas, ¿no? Pero tampoco podemos fracasar con que no exista ese tejido empresarial que se ofrezca a las comunidades de propietarios prácticamente y que resuelva toda esa gestión, porque aquí hemos hablado de las ayudas, o he hablado solamente de las ayudas del plan de esta parte del plan de recuperación que gestionamos desde el MITMA, pero es que hay otras ayudas
que están mucho más focalizadas en energía, esas sí, que son las ayudas que regula el IDAE y que se suelen gestionar por las partes de energía de las comunidades autónomas y que son compatibles con estas. Es decir, que se pueden sumar, es decir, que tú puedes hacer y que se pueden sumar computando los ahorros energéticos de todo. Es decir, que tú puedes hacer, ejemplo, un proyecto donde contemples pues una envolvente, una nueva, una fachada, una cubierta con más aislamiento, pero luego además incorporas una instalación de aerotermia y además para alimentar esa instalación de aerotermia pones una instalación fotovoltaica. Bueno, pues la instalación fotovoltaica, por ejemplo, o la aerotermia, se puede financiar con el plan del IDAE, con lo que era antes el PRE y que ahora van a tienen todavía en convocatorias de ayudas, ¿no? Eso no implica además que no se puedan computar los ahorros conjuntamente, porque las ayudas del IDAE su objetivo es la reducción de las emisiones de CO2, mientras que las ayudas nuestras el objetivo es la eficiencia energética. Esto que es un tema como muy de hilar fino, esto no se lo puede saber la comunidad de propietarios, esto tiene que sabérselo el agente gestor o rehabilitador que está ofreciendo el producto, ¿no? Pero es que además, si existen unas ayudas municipales o autonómicas, también se pueden hacer compatibles, porque las ayudas que estamos poniendo en marcha no son incompatibles con nada. Si existe, por ejemplo, en el Plan Estatal de Acceso a la Vivienda, un programa específico para accesibilidad, también se pueden sumar a las ayudas para la actuación específica de accesibilidad, ¿no? Es decir, que necesariamente tiene que haber alguien que facilite este mapa al propietario, ¿no? A la comunidad de propietarios. Entonces yo creo que esto es importantísimo, que sobre todo cuando tenemos un periodo de tiempo corto para ejecutar unas inversiones, movilizar todo esto, lo que no puede tener como resultado es malas praxis, ¿no? O sea, no puede tener como resultado que alguien se lo cuente mal a una comunidad de propietarios o le deje de ofrecer la oportunidad de algo que está ahí encima de la mesa y no se la ha contado, ¿no? Porque no por mala fe, sino a lo mejor por desconocimiento o por no tener bueno, pues eso tan trabajado, ¿no? Todavía, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que es importante trasladar el doble mensaje, ¿no? Es decir, oye, tenemos, por un lado, la demanda, propietarios y comunidades de propietarios, nos tenemos que poner, se tiene que poner las pilas para pedir las ayudas porque es una oportunidad única, y sector en general de la construcción, técnicos, etcétera, financieros, se tienen que movilizar para efectivamente hacer una oferta solvente al ciudadano, que además yo creo que esto es un tema fundamental, ¿no? O sea, el hacer descender lo que nos interesa a las administraciones con lo que le interesa al vecino, ¿no? O sea, el descender nuestras necesidades, que a veces están muchas veces en un lenguaje que el propietario no entiende, y muchas veces incluso en unos objetivos que no comparte, el hacerlo descender a las necesidades que sí que tiene identificadas, ¿no? A esas necesidades de accesibilidad, a esas necesidades que sí que las habrá, de pobreza energética, a esas necesidades de conservación, de salubridad, etcétera, ¿no? Entonces, esa aproximación es la que tiene que hacer ese gestor o agente de la rehabilitación, ¿no? Y que, por supuesto, insisto, no existe un perfil específico, es decir, puede ser un simple gestor, no tiene por qué tener... Es más, yo soy de los que apuesto, o de los de que yo, poniéndome en el lado de la comunidad de propietarios, digo, hombre, yo prefiero que quien venga aquí a ofrecerme la actuación no gane nada si se hace de esta forma o se hace de esta otra, sino que pueda ser lo más objetivo posible en la solución que me proponga, ¿no? De manera que ese es un camino para el gestor puro, que es muy claro, ¿no? Es decir, oye, el gestor le da igual que las obras se hagan con este tipo de instalación, con este otro tipo, o que el tipo de acabado del edificio sea este o sea este otro, ¿no? Lo que intentará es ajustarse a la necesidad y a lo que le pida el propietario o la comunidad de propietarios, ¿no? De manera que esa figura en sí misma, yo creo que tiene un recorrido enorme, ¿no? y amplísimo. Y esto, a la postre,
si las administraciones somos capaces de alinear todo lo que tenemos encima de la mesa, pues debería conducir al final a todos los parámetros que estamos ahora hablando de renovación de nuestras ciudades, ¿no? En términos de sostenibilidad, en términos de espacios públicos más amigables, de inclusión, de romper esas burbujas de vulnerabilidad que son tantos barrios en nuestras ciudades que no somos capaces de regenerarlos en profundidad, porque al final, por mucho espacio público que tú hagas, si no le das la vuelta realmente a la situación de esas viviendas, de esos edificios que arrastran unas patologías e incluso a veces una configuración de las propias viviendas que no son las adecuadas, si no lo abordas eso, no conseguirás romper esas burbujas de vulnerabilidad, ¿no? y de marginalidad muchas veces, ¿no? que están en todas las ciudades de España, ¿no? Entonces yo creo que esta oportunidad, como digo, pues me parece que lo único que nos falta es conseguir engrasarnos las administraciones y conseguir que los ciudadanos lo identifiquen y lo pidan, ¿no? Y no sé si queréis Yo creo que el debate lo van fenomenal. a pedir, entonces, por lo pronto, Bueno. muchas gracias.